Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver aquí una parte de las preguntas y respuestas que hacían en el 2013 después de una charla de Miller allí en Londres, y la gente pues simplemente en una sesión libre de preguntas y respuestas de casi 2 horas pues pregunta cosas súper relevantes, y vamos a ver la primera de ellas. Quizá la podemos llegar a tener tiempo para conectarla con una parte donde otra persona pregunta algo que ejemplifica también muy bien el tema, y va a ser el tema básico de las adicciones emocionales. Lo que pasa es que en un contexto pues que para muchos, quizá de los que, bueno, los pocos o muchos que podamos escuchar esto o esta invitación a la que os dirijo en este vídeo, que desgraciadamente no tiene subtítulos automáticos en YouTube, pues eso a muchos nos puede resultar muy pertinente, porque la persona que pregunta, vamos a ver cómo es y esas cosas. En este vídeo se oye un poco peor el audio del vídeo mismo, o sea, y por lo tanto cuando grabo la pantalla, que la grabo el sonido de la pantalla de forma así de andar por casa, por así decirlo, con el micrófono, pues se oye bastante poco, así que perdonad por eso. Y I think I know why I'm going to ask this question. Okay, fire away. I just realized that I was... ella piensa que sabe por qué va a preguntar esta cosa, porque le acaba de darse cuenta, nos va a contar que quería buscar la aprobación de Miller. seeking some approval from you. But But there is another part of this question that I would like to probably get an Sure. answer. It had to do with the pleasure and joy of the loving use of free will. Yeah. Sobre el tema del placer y el gozo, o sea, y el libre uso de la voluntad. I think how do you distinguish between the genuine? O sea, hay un buen uso de la voluntad. Entonces, el tema es cómo distinguir de cuando estás recibiendo placer por actuar en amor, o cuando simplemente, dice Miller, cuando es una adicción. No, dice ella. Maybe I'm totally wrong, but No, ella dice, no, quizás estoy totalmente equivocada. it looks as if some spirits Porque parece como si algunos espíritus through there me quisieran como objeto para cumplir sus adicciones, o sea, para satisfacer sus adicciones. If you don't mind, I'll explain. Yep. I've been O sea, y lo va a explicar un poco. work in the past months. Dice que ha hecho mucho trabajo los pasados meses It was quite a lot of pleasure and rewards y había mucho placer y recompensas, because I thought I was working a lot. porque pensé que estaba trabajando mucho, I think I'm not sure I've met my soulmate. hasta que en el proceso cree que encontró su alma gemela, y luego It all stopped todo se detuvo when I started working on my fear of spirits. cuando empezó a trabajar en su miedo a los espíritus, a los desencarnados. In the next hour, everything went down the drain, and it's still. Y literalmente en la siguiente hora todo hace una expresión que es algo así como que se drenó, todo no sé si se apagó, a ver, habría que buscarla bien, pero es una expresión así, como que ahí entró en una bajonera, ¿no? Dice extremadamente duro. Desde entonces So I'm doubting now está dudando ahora entonces joy and reward si todas las recompensas y el gozo que había sentido antes, I'd received was que ha not recibido, them rewarding me, and podría ser simplemente ellos, los desencarnados, recompensándome. use I thought I had was just Y las buenas noticias, las buenas nuevas, por así decir, que pensé que tenía, era simplemente just fake. un fake, era falso. That I'm just a puppet because Porque he comprendido que era simplemente una marioneta. every time now I know that once I've triggered them, so it's as if they Porque ahora, cada vez que ocurre que como que les activo a los desencarnados, es como que ella, al haber establecido, quizá parece que está diciendo una pequeña distancia, digamos,
se da cuenta de cuando les activa, o sea, les detona algunas acciones o algo. Were quite happy with me working on whatever that I thought was quite important actually, but when I started, O sea, es cuando ella estaba antes pues trabajando en lo que fuera y ella pensaba que, o sea, que estaba bien, todo feliz, no sé qué, y ahora, pero cuando ahora pasa a lo siguiente, coming a bit closer to them, o sea, cuando se está cerrando un poco a ellos, a esos desencarnados que como sabemos están ahí en nuestras heridas, curiosamente, pegados a un nivel emocional energético, que os podíais preguntar, y bueno, ¿y por qué no hablan con nosotros, no? ¿Y por qué nosotros no? Bueno, pues porque nosotros directamente, o sea, todo es una cosa como muy aparentemente inconsciente, pero ellos son muy conscientes también de lo que hacen, y nosotros aquí, pero como son planos que no tenemos creencias, ¿verdad?, para saber que es tan fácil lo de la supervivencia después de la muerte, nuestro cuerpo espiritual, es todo como un ensueño, ¿no?, de adicciones mutuas entre personas vivas como nosotros aquí, pero también con las recientemente muertas. So, well, it's not very funny actually. No, it's not. Bueno, la gente se ríe, eso, porque he estado hablando de que como los desencarnados ahora ya no están tan a gustito, por así decir, y bueno, y dicen, no es muy divertido tampoco. Funny. Let's look at what's going on. Bueno, vamos a mirar a lo que sucede, dice Miller. For the majority of us, when we begin this process, La mayoría de nosotros cuando comenzamos el proceso realize that the majority no nos damos of times cuenta we think we're receiving pleasure or joy, we're actually de la mayoría de veces que estamos recibiendo placer y alegría o gozo, son adicciones que se están satisfaciendo. And unfortunately, spirits are very hooked into you retaining having your addictions met because Y desafortunadamente los espíritus están muy enganchados a que tú mantengas, conserves tus adicciones, that's how they get their addictions met. porque así es como ellos satisfacen las suyas. So there is a codependency. O sea, hay una codependencia que se desarrolla Spirits entre and espíritus ourselves y nosotros with regards to addiction. en respecto a las adicciones. Spirit will, under pretty much all circumstances, Y los espíritus van a, bajo casi todas las circunstancias, are earthbound spirits and there's los espíritus ligados a la Tierra, que hay 20.000 millones en cada momento dado, más o menos, en cada punto, en cualquier punto del tiempo. O sea, ellos a través de su voluntad usarán tus adicciones para satisfacer las suyas, como hemos visto. Entonces, por ejemplo, respecto a a tus miedos, si tú estás suprimiendo tus miedos, y hay ciertos miedos que tienes, por ejemplo, tienes el miedo a que nunca puedas estar con tu alma gemela, ese tipo de miedos frecuentemente existen en todas las personas. Estamos preocupados de si la persona con la que estamos es lo que nosotros veríamos como ideal, la persona, la pareja. Y lo que acabamos haciendo es que tenemos muchos de esos miedos no expresados. Y los espíritus saben que todo lo que tienen que hacer es darte sentimientos agradables acerca de esos miedos particulares, y así de ese modo vas a hacer bastante, en gran medida, lo que ellos quieren que hagas. Y en ese momento podrías recibir lo que llamas dicha o placer, gozo. However, if the long-term results are suffering, Sin embargo, si los resultados a largo plazo son dolor o sufrimiento, si acabas terminando en eso, a largo plazo, then that indicates eso indica que tu original placer no estaba dirigido por un gozo real basado en el alma, álmico, driven by an addiction. sino por una adicción, ese gozo inicial. O sea, siempre que inicialmente tengas algo que sientes como placentero, pero a largo plazo no resulta así, una de las cosas que puedes considerar es este tema de lo que está sucediendo acerca de esto, de que el placer en realidad tiene que ver con esas adicciones. O sea, que tenemos adicciones que desean que nuestros placeres se vean satisfechos, pero mientras que resulta que esos
placeres a lo largo plazo ya nos resultan placenteros. actually feel the harmful Realmente, effect of the addiction in the Y, long run. y a largo plazo sentimos el efecto dañino de la adicción. Pain and suffering that comes from following something that initially was pleasurable. O sea, terminará sintiendo ese dolor y sufrimiento que procede de seguir algo que inicialmente era placentero. But eventually ends up quite Pero painful. al fin y al cabo termina siendo muy doloroso. In terms of day-to-day living. Vamos a poner unos ejemplos As a person normally del drinks día a a día. cup of tea or coffee in the morning. La gente se acostumbra a tomar una copa de café, de té. This is a pleasurable experience. Al principio creen que es una experiencia placentera, pero Feel that every time they have their cup, sienten que cada vez que that feels good for them. se toman la cabeza, se siente bien, bueno, se hace la vida mejor, no sé qué, todo eso. Majority of people who La mayoría to tea and coffee de los que se vuelven adictos a esas pequeñas sustancias, digamos, que son legales, and when they pass cuando pasan al mundo espiritual, no longer can have ya no pueden tener esa adicción satisfecha, no pueden beberse esas cosas, claro. a cup of coffee in the spirit world. And so then what happens? Entonces, ¿qué sucede? Where's my cup of tea? Where's my cup of Pero coffee? están ahí inquietos, ¿dónde está mi taza de café, mi taza de té? Y ahora lo que pasa, de repente, Pleasurable experience that they had all esa, por así llamarla, experiencia placentera de que pensaban que tenían, now becomes ahora se vuelve muy dolorosa. physical addictions. I'm Con talking esas about in this case. adicciones físicas, que son en este caso lo que hablamos, porque ahí hablamos en el caso general de las adicciones emocionales, pero en el ejemplo son físicas. Estas adicciones físicas Drives our behavior. van a conducir su comportamiento. That physical Y cuando feel a level of pleasure. satisfacemos esas adicciones físicas, sentimos cierto nivel de placer, pero, What is the result? ¿cuál es el resultado a largo plazo? Esa es la cuestión. Who drinks a lot of coffee, La persona que bebe mucho café, a lot of tea in the long mucho run, té, generally pues a they'll largo probably plazo put on some weight. They'll generally find stress very difficult to deal with without probablemente voy a ver esto que no me lo he perdido, que estaba yo. Generally, they'll probably put on some weight. They'll generally find stress very difficult to Generalmente encontrarán el estrés bastante difícil de lidiar con él. Hay otra palabra que no he pillado, que es como que creo que dice put on some weight. Y el estrés, without their tea or coffee. encontrarán difícil lidiar con el Every estrés. time they feel Estrés. they'll go to a tea or a coffee in order to alleviate their stress. O sea, porque cada vez que sentían estrés iban al té o al café a aliviarlo So forth. And this is an y así indication y demás. Y esto indica que es una adicción, causing their so-called pleasure. que la adicción satisfecha es lo que está provocando ese así llamado placer, Rather than just the pleasure of having that particular thing. en vez de que realmente sea lo que nosotros pensamos normalmente que es, ¿no? ¿Verdad? El placer de consumir esas cosas. No, el placer es que estamos ahí manteniendo de alguna manera un estado emocional gracias a, y para no ver lo que estamos viendo, ¿no? Con las adicciones en general, para no sentir. That thing is. Let's look at another example. Vamos a ver otro ejemplo. The average male on the planet under 30 years of age El hombre promedio en el planeta que no tiene más de 30 años would believe that having a long series of creerá que multiple relationships with different women tener una serie de relaciones múltiples con muchas mujeres está bien. right? O sea, By the time, if he continues that lifestyle until he's 80 years of age, he'll find pero si himself continúa con esa vida hasta mucho después, va a encontrar, very lonely and have a lot of people. se va a encontrar muy a solitario y con mucha gente enfadada con él, muy enfadada. Ese es el efecto a largo plazo de esa adicción que al principio, justo al comienzo, pensaba que era placentera y al final no lo es. Eso indica que era una adicción en lo que yo estaba realizando ahí con esa larga serie. Y podemos traer muchas ilustraciones de eso. Vamos a ponerlo otra vez. Wasn't something that was a part of his desires
in a pure sense. O sea, que no era una cosa que fuera parte de sus deseos en un sentido más puro, en el sentido más puro. And we could bring up lots and lots. Eso es lo que terminamos encontrando, que en realidad había, lógicamente actuamos desde heridas y nosotros para tapar esas heridas con cosas que, bueno, son muy atractivas muchas veces, ¿no? Pues adicciones de todo tipo, pero que son para tapar esas adicciones emocionales, y eso es una continua desarmonía que se va ahí acumulando en el alma. Entonces sigamos. Illustrations like that. Even from an emotional perspective, we can bring up these illustrations of what Entonces también, incluso dice, desde una perspectiva emocional podemos ofrecer algunas ilustraciones de esto. happens in terms of what you believe somebody is giving you. For example, En respecto a lo que sucede acerca de lo que tú crees que alguien te está dando. if many people are addicted to feeling good about themselves, Por ejemplo, mucha gente es muy adicta a sentirse bien acerca de sí mismos, because they actually feel quite bad about themselves. porque en realidad se sienten muy mal sobre ellos mismos. And so what they do is they allow other people to project at them that they're good people. Entonces lo que hacen es permitir que otra gente proyecte hacia ellos que son buena gente. And in fact, they only spend time with other people who Y de hecho solo pasan tiempo con esa gente que les diga que son buenos. feel good about themselves. En ese proceso llegan a sentirse bien consigo mismos, pero If you put them in si les pones en aislamiento, the normal people who give fuera de la gente que les suele dar eso, downhill very rapidly. entonces rápidamente se bajonan, por así decirlo, se bajan su condición In terms of how they feel. de ánimo, ¿no? Sobre sí mismos, cómo se sienten sobre sí mismos, baja ese sentimiento. Eso indica The so-called pleasure was. que ese así llamado placer era en realidad una experiencia adictiva. So what I'm Bueno, entonces lo que os sugiero es que cada vez que cada adicción que satisfaces, que inicialmente creías eso, que era placentera y gozosa, a la larga va a hacer eso, crear dolor y sufrimiento. Y eso te está diciendo que ese original así llamado placer y gozo, no sé si ha dicho no era real, vamos a verlo otra vez. No era real, dice, solo una adicción, siendo satisfecha. Ahora bien, los espíritus quieren que satisfagas tus adicciones, claro. Y cuando hablo de los espíritus ligados a la tierra, que están todavía por realmente dejar la tierra. Y eso, el motivo por el que no dejan la tierra es porque quieren seguir satisfaciendo en la tierra, es donde pueden satisfacer las adicciones, así que permanecen, influencian a la gente, de modo que puedan compartir esos sentimientos adictivos y así tener muchos de sus sentimientos satisfechos mediante ese proceso. Fijaos, ¿no? Qué expresión más curiosa, que habría que cada cual pues se haga una intuición sobre ella, ¿no? Satisfacer sus sentimientos es casi como ese compartir, como veíamos en la conversación que tuvimos de conmiseración, ¿verdad? Con Clau, pues ese compartir adictivo, ¿no? Entonces van a calibrar todos y cada uno de vuestras emociones personales, heridas emocionales personales, para poder tener sus adicciones en particulares satisfechas. Y eso es lo que ha estado pasando contigo. Han estado calibrando todas tus heridas emocionales de las cuales no eres consciente, o las que sí, y la están usando para hacer cumplir sus adicciones. Y eso siempre, a largo plazo, no solo va a crear dolor para ti, sino para ellos también, a largo plazo. With regards to addictions, that's why I started my question
Respecto a adicciones, esto es por lo que empecé a preguntarte, porque saying that I think I'm seeking some of your approval. pues, vi que estaba como buscando algo de aprobación, porque mira, le va a contar. It's because Es porque I actually, I thought I went to quite great lengths to actually work on Porque ya había pensado que había hecho bastante recorrido ya con trabajar con las cosas estas, my addictions. con las adicciones. Went twice to the desert, 2 weeks on my Porque fue 2 semanas, parece 2 semanas, una separadas 2 veces, 2 semanas, creo que se refiere a una semana y otra semana, en 2 momentos diferentes, al desierto, dice literalmente, o sea, algún sitio, no sé, llama al desierto como si se hubiera ido de Inglaterra, ¿no? Porque aquí están en Londres y esta persona quizás es de Inglaterra, no sabemos, y quizás pues viajó incluso a un desierto para without food, cigarette, coffee, and means of communication. abstenerse de todo eso, ¿no? De comida, café, medios de comunicación, To fight my simple para luchar contra sus adicciones, y terminó dejando realmente el tabaco y el café cuando llegó a... Así que esas son la mitad de mis adicciones. No, that's not half of your addictions. No, esas no son la mitad de tus adicciones, dice Miller. I mean, the ones that In I, fact, to because be honest with you- I had set myself a goal of food. Bueno, yo me había planteado esa meta de dejar, ahora va a decir, si recuerdo bien, comida, internet y medios y tal, así, bueno, internet, café y alcohol. Yeah. Computer, smoking, and coffee. Sí, computadora, café y fumar. Physical addictions. Yes, Pero estás hablando de las adicciones físicas, dice Miller. start with that. Bueno, al menos empezar con eso, dice ella. Well, they mean almost nothing in comparison to your emotional addiction. Bueno, pero eso no conlleva casi nada, o sea, no supone casi nada en comparación con tus adicciones emocionales. Your emotional addictions are much higher and greater than your physical. Tus adicciones emocionales son mucho más elevadas, o sea, mucho más grandes e intensas que tus físicas. Addictions. In fact, all of your physical addictions are driven by your emotional addictions. Y de hecho, todas tus adicciones emocionales están impulsadas por tus adicciones físicas. So when you remove O sea, al revés, perdón. physical addiction, while you may O sea, cuando tú eliminas una adicción física, feel like you've addressed the issue, aunque puedas sentirte como que sí que te has enfocado en el asunto y lo has trabajado, you haven't actually addressed the issue yet. no, en realidad aún no lo has tratado aún. You only can address the issue by addressing the emotion that drove the physical addiction. Solo puedes tratar la adicción tratando la emoción que impulsaba esa adicción física. That's why I went to the desert. Bueno, eso es por lo que fui al desierto, dice ella. I thought I won't eat, so I'll see. Y pensé, bueno, no voy a comer, voy a ver entonces la rabia que siento por eso. Like being very hungry and very angry about it. Muy hambrienta y muy airada con ello. So, well, I Ahí Miller se ríe. worked a lot in the desert. I mean, lots of fear and shame and O sea, trabajé mucho en el desierto, mucha cantidad de miedo y vergüenza. stuff came up, and Surgieron mucha cantidad de eso. as I had nothing else to do because I was Y no tenía nada más que hacer allí. Estaba sola ahí. I worked on that all the time. Y trabajé en eso todo el tiempo, 2 veces. So it was Now almost a month. I need you to know. stop you Necesito detenerte, dice Miller. because can you feel your anger at me even just saying that to you? Porque puedes sentir tu ira hacia mí simplemente al decir esto a mí, al decirme esto. Puedes sentir el enfado. Because I can. I'm not Porque yo puedo sentir. through, but Bueno, yo no te estoy diciendo que ha terminado mi proceso, ¿no? I'm through, no. I'm just trying to, with regards to this joy and pleasure, because after that, I thought I received O sea, está intentando ver este tema del placer y el gozo, porque después de eso lo que pasó es que recibí some very nice answers to my respuestas muy agradables a mis preguntas, questions, and now I'm doubting that they were any answers at all. y ahora estoy dudando de si eran siquiera respuestas en absoluto a nada. O sea, I agree. I would doubt. estoy de acuerdo con eso, dice Miller, yo dudaría. I
would doubt that they were. O sea, esto es como, vamos a parar un momento, ¿verdad? Porque parece que es eso, un proceso donde vamos a recibir, nos vamos allí un poco airados, a hacer un gesto un poco duro con nosotros mismos y de vamos a acabar, ¿qué es lo que van a tratar ahora? Vamos a acabar ya de una vez con todas y vamos a hacer este retiro. Y entonces ahí los espíritus pues actúan, estamos abriendo la puerta, no tienen por qué ser, no son malévolos, simplemente muchas veces, o sea, no son, pueden ser incluso, vete a saber, ¿no? O sea, nosotros, bueno, son nuestra atracción por esa emoción básica, ¿no? Y entonces, eso, consiguen tener unas respuestas bonitas, dice, o sea, es como que le hubieran tapado miedos o anestesiado, quizá podemos recibir, pues eso, una recompensa de sentimientos incluso, ¿no? Vamos a ver. Any answers at all. Because you still have the emotional addictions in place. Sí, eso, dudaría de que fueran respuestas en absoluto, porque aún tienes ahí bien puestas unas adicciones emocionales, bien, las tienes aún en su lugar. Emotional addictions in place. That's the focus. The spirits all work on your emotional addictions. That's what. Los espíritus trabajan siempre en tus adicciones emocionales, o sea, hay que mirar por qué están ahí bien puestas. What they're focused on. O sea, aún See them as colours coming out of your spirit form. ellos, los espíritus, las ven, esas adicciones, como colores que llegan desde tu forma espiritual, That they can manipulate and control because they know that you will be manipulated and controlled by certain things. y que esas formas, o sea, y esas energías las pueden manipular y controlar, porque ellos lo saben que con eso puedes ser manipulada. And it's interesting that when I point that out to you, the first feeling you have is anger. Es interesante que lo primero que te señalé era que tenías eso, el primer sentimiento era ira, Which you still have if you're honest with yourself right as I'm speaking. que todavía sientes justo ahora cuando hablas conmigo. Vamos a ponerlo un momento otra vez. That they can manipulate and control because they know that you will be manipulated and controlled by certain things. And it's interesting that when I point that out to you, the Es interesante de que cuando te señalé todo esto, tu primer sentimiento fue ira, que aún tienes, si eres honesta, ahora mismo, cuando estamos hablando. Y eso te está diciendo que hay miedos subyacentes, que aún ni siquiera te has acercado a ellos y no has afrontado. Y querías que todo se terminara en unas pocas semanas. Y ella contesta rápidamente, no. No, that's not true. No, eso no es cierto. no, it is. No, I'm not. It's not a question. because I Dice Miller, no es una o sea, no es una pregunta que te haya hecho. Es una afirmación, dice. know that I've got heaps of anger still and heaps of Y sé, dice ella, reconozco que tuve una gran cantidad de ira y fears. de miedos, pero al menos pensaba que había conseguido al menos algo, porque pensaba que lo que hice comparado con nada, pues era bastante. Bueno, dice Miller, sí, comparado con nada posiblemente es bastante, pero hay mucho por recorrer aún. Porque ¿cuánta vida llevas? ¿Cuántos años? Y ella dice 40 plus, o sea, 40 y pico. En vez de decir la fecha exacta, lo que se ríen un poco en el público. Not going to tell me exactly. 41. No quieres decírmelo exactamente, dice Miller, no, y luego ella 41. Reconoce así, no sabemos si miente. 41, has estado viva. Durante ese periodo, ¿cuántas miles de emociones has suprimido? Bueno, todas, dice. La mayoría. En el mundo occidental, dice Miller en particular, hemos suprimido la mayoría de nuestras emociones. Y eso se vuelve, claro, imagínate, desde que has sido pequeña, pues... Vamos a ponerlo otra vez. From the time that we were just little children, our parents suppressed them and tried to control them. Eso empieza desde que somos muy pequeños y nuestros padres y adultos empiezan a intentar manipular y controlarnos a través de esa supresión. Así que has tenido 41 años de
supresión de emociones para sentir. Y están todas en ti. Y la única manera de poder que salgan, de hacer que salgan, es sentirlas. Ahora bien, 41 años de emociones suprimidas, asumiendo, digamos, que una por semana, que suprimimos una, por ejemplo, es más que eso, pero bueno, digamos que es una por semana, 41 por 52 semanas al año, así que son emociones más de 2000. ¿Ves? ¿Verdad? O sea, esas vas a tener que sentir todo lo que no has sentido antes. Tú no vas a conseguir eso en una semana, 2 semanas, 5 semanas, un año. No lo vas a hacer. Es muy improbable que en un año lo puedas hacer. Puede que sí lo hagas en 10 o 15 años quizás. Y de hecho es posible. Es posible realizarlo en 10 o 15 años si realmente te dedicas. Pero no lo vas a lograr en 2 semanas en el desierto. Esa es una realidad. Pero muchos queremos creer que la realidad es que deberíamos ser capaces. Y entonces lo que sucede en ese momento es que nos enfadamos con Dios, nos enfadamos con la gente que nos dice que deberíamos sentir nuestras emociones. Y con casi todo el mundo podemos enfadarnos porque queremos terminar con todo ya. Pero querer eso no es conducente a ayudarte, no te va a producir ayuda, no va a ser producente, digamos, a la hora de sentir emociones. Porque necesitas llegar a aceptar que tenemos una experiencia única. Tú tienes una única, solo tuya. Y tienes 41 años por toda la cantidad que hayas suprimido por semana para sentir ahora mismo. Como resultado de lo que sucedió. Y enfadarte con ello no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es tener mucho más amor por ti misma en vez de forzarte ahí a salir al desierto a tratar así las cosas y cuidarte a ti misma para aceptar todas y cada una de las emociones. Vamos a ponerlo otra vez. O sea, y cuidarte lo suficiente como para estar dispuesta a ese sentir, a sentir todas y cada una de las emociones, aceptarlas emocionalmente cada una de ellas y aceptar que son cada una de ellas, todas y cada una de ellas son el resultado bien sea de alguien que realiza acciones contra ti o bien derivan de tus acciones que están en desarmonía. En desarmonía con el uso amoroso de tu voluntad. Entonces algunas de las cosas te sucedieron debido a lo que otra gente te hizo y otras sucedieron debido a lo que tú hiciste, en el sentido de las elecciones que hiciste en tu vida. Y todas van a tener que ser sentidas hasta al nivel emocional causal para liberarlas. Y eso no va a suceder en un día, una semana, etcétera, incluso ni en 10 años. Puede suceder en un breve periodo de tiempo, pero es muy improbable. Porque tenemos mucha resistencia dentro de nosotros. Cada vez que te enfadas, eso es resistencia. ¿Vale? Y esa resistencia detiene tu proceso de sentir realmente la emoción subyacente. Ahora bien, puedes ir y expresar la ira, etcétera. O sea, puedes ir y expresar la ira y todo lo demás, pero
Pero en un punto del futuro vas a tener que darte cuenta de eso, de que toda esta ira es debida a que estoy adicto a evitar mi miedo. Y es el miedo lo que tengo que sentir. Y la mayoría de nosotros estamos como aterrorizados de sentir el miedo y preferimos estar airados que sentir el miedo. Porque la ira es un lugar poderoso, se siente poderoso. Nos hace sentir fuertes. El miedo nos hace sentir débiles. Así que queremos evitar el miedo. Sí, es una cosa enorme que queremos hacer. Es una gran, o sea, es lo que más queremos hacer. Y entonces, en gran medida, a través de tu infancia, pero en general en toda la vida, hay tantos miedos. Y has hecho decisiones en base a ellos. Y cada una de esas cosas se han sumado entre sí. Y ahora los espíritus alrededor de ti conocen la cantidad de cuánto lo quieres evitar. O sea, conocen cuánto lo quieres evitar, saben cuánta evitación tienes. Y lo que hacen entonces es que te alimentan de cosas que tú aceptas. O sea, si os acordáis, la oración que está en los mensajes de Paget, en la oración del Padre Nuestro, digamos, en la que no está en nuestra web, en esa oración hay una sección dedicada a la influencia espiritual, sobre evitar el control y la manipulación de espíritus. Muchos de nosotros no deseamos evitarla porque estamos tan enfocados en querer placer que tan pronto tenemos un momento de placer en nuestra vida, vamos directos a eso, sin considerar su posición ética a largo plazo. O sea, lo que está realmente pasando, en otras palabras. No queremos saberlo la mayor parte del tiempo. Así que lo que hacemos es tomar decisiones no éticas, alimentando nuestro gozo, describiéndolo y diciendo así para nosotros mismos, describiéndolo como, bueno, hago esto, quiero hacer esto porque me está produciendo gozo. Eso es lo correcto entonces, pero la realidad es que si miramos la ética implicada en muchas decisiones y elecciones, encontramos que son no amorosas. Y esto se aplica a ética contigo misma. O sea, cuando te vas 2 semanas al desierto, no fuiste amorosa contigo. ¿Tiene sentido? Porque fuiste dura contigo. Forzándote a tratar cosas que no quieres tratar. Y así, por supuesto, no vas a llegar a las causas reales, solo a temas superficiales. Hay gente que conozco que casi tienen como un impulso competitivo en cuanto escuchan en lo que respecta a la verdad divina. Y entonces empiezan a decir, bueno, voy a hacer esto lo más rápido posible, y luego yo y todo el mundo, más que todo el mundo. Y ese tipo de gente nunca llegan a soltar nada, a liberar nada, porque no es sincero, nada de su trabajo es sincero. Están ahí como faster than anybody else, and it's going to work great. And those kind of people never get to release anything because none of it's sincere. None of the work they do is sincere. They get overcloaked by spirits as a result. Ellos a resultas de eso se terminan cubiertos por espíritus, overcloaked por espíritus, y a resultas de ello. And before they know it, lots of things happen. Y antes de darse cuenta de lo que sucede, les pasan muchas cosas, un mogollón de cosas. Now, for the majority of people who begin this process, entonces, para la mayoría de la gente que comienza este proceso, esto es lo que en realidad sucede. Mira, comienzan a trabajar en una emoción que creen que es su propia emoción. Empiezan a trabajar ahí, pero en realidad son emociones de espíritus que están alimentando sus adicciones, y entonces llegan a un punto donde se dan cuenta de que eso es lo que sucede. Y
y entonces se dan cuenta de que tienen que ser mucho más reales de lo que pensaban que eran, de lo que pensaban que estaban siendo. Y después de ese tiempo empiezan a tratar y a reducir esas emociones que están en su alma. Vamos a ponerlo un momento otra vez. However, a lot of people at that point have this thing happening. They get angry. That's what's happening. That they have to be far more real than what they thought they were being up until that point. And then they actually do start addressing and reducing the amount of emotions. Y entonces es cuando realmente empiezan a tratar y a reducir la cantidad de emociones en su alma, dentro de su alma. Sin embargo, mucha gente en ese punto tiene esta cosa, esta curva. Tienen enfado, están en resistencia, tengo que hacerlo, no quiero tener que hacer esto es todo, no sé qué. Tienen momentos donde sí lo hacen, luego no, luego otra vez de nuevo, enfadados y toman decisiones y elecciones en su ira, dentro de su ira, igual que tú estás ahora mismo tomando esa decisión de enfadarte conmigo, incluso aunque no te das cuenta. Y esas decisiones están dañando el amor que puede partir de ti. Están dañándolo, están afectando a él, a ese amor que puede salir de ti. Y si elegimos, en vez de hacer eso, elegimos esta lenta liberación de emoción, que sea la verdadera emoción causal, en vez de que tener satisfechas nuestras adicciones por el placer, sino más bien enfocándonos completamente en un tratamiento sincero, en vez de forzarnos hacia hacerlo. Así terminaremos llegando a un mejor lugar al final y mucho más rápidamente que de la otra manera. Y lo que te sugiero entonces es: considera por qué estás queriendo ser tan dura contigo. Porque tú fuiste dura. Hay una razón por la que quieres ser dura. Para la mayoría de gente que es dura consigo mismo, resulta que el miedo es tan grande que quieren como eso, como forzar empujar ahí y darse ahí como de embestirlo, ¿no? Quieren ahí ya vencerlo rápido, en vez de simplemente sentirlo. Te sugiero: mira a ver por qué te estás haciendo así, o sea, estás siendo así de dura y estás embistiendo las cosas, y en vez de eso, permítete sentir cuáles son las razones subyacentes para ese comportamiento contigo misma. Y vas a encontrar que ahí hay miedos que necesitan ser liberados. Básicamente el proceso es el siguiente. Aquí está la aflicción, la pena. Eso es lo que finalmente vas a terminar sintiendo. Por encima de ello está el miedo. Encima del miedo están todas tus adicciones. Y cuando no son satisfechas, tú te enfadas. Este es el curso general de la emoción. Lo has visto muchas veces, seguramente muchas otras veces pintado por mí. Todas y cada una de las veces, si recuerdas este proceso, cada una de las veces que intento saltarme una, en otras palabras, muchos de nosotros lo que intentamos hacer es, queremos ir directamente a la aflicción, a la pena. No quiero preocuparme ni de mis adicciones, ni mis miedos. Quiero forzarme a mí mismo para entrar ya en mi pena profunda, en mí. Y en esa pena que ha dicho de que, bueno, y que además que es una pena que sí, que está ahí, claro, y muchos la podemos sentir, que está ahí, pero lo que hacemos es
Espera un momento. And so it's going to be a terrible struggle with a lot of pain. If the way we do it in my grief, whatever that grief might be, that I know is present within me, many of us can feel it. O sea, esa pena que yo sé que está presente en mí, muchos de nosotros podemos sentirla, ¿verdad? What we're doing is we're not releasing the things that keep that grief under control. Y lo que hacemos es no liberar las cosas que mantienen bajo control a esa pena o esa aflicción. No liberamos lo intermedio, ¿no? And so it's going to be a terrible struggle. Así que va a ser una lucha terrible, un esfuerzo terrible, con mucho dolor. Si en vez de eso, lo que hacemos es que cuando sentimos la ira, sentimos además después la adicción, o sea, sentimos la capa inferior, justo la siguiente. No intentar llegar al final, solo la capa, sentir la adicción. Por ejemplo, mira, esta adicción es que yo quiero que la gente me diga que yo soy buena, que soy grande. Si esa es mi adicción, siéntela. Siente cuánto a menudo está ahí. Siente como esa adicción crea muchas cantidad de cosas en tu vida. Siente cómo manipula a la gente para poder tú tener sentimientos. Siente todo ese tipo de cosas. Y una vez que las sientas, no te van a gustar. Y luego lo que vas a hacer es decir, ok, vale, pues ahora quiero sentir mi miedo, el miedo que impulsa o dirige esa adicción. Y es el miedo, por ejemplo, quizá nunca voy a ser amada, o soy inútil, no tengo valía, todo tipo de miedos. Y luego permítete sentir esos miedos y ya llegarás muy rápidamente a la pena, a la aflicción. Pero no vas a hacerlo igual si vas y te lo saltas todos. Y cuando te fuerzas a ello, es lo que estás intentando hacer. Cuando el forzamiento que ha hecho ella, ¿no?, con lo del desierto y todo eso, te intentas saltar el proceso que Dios creó para liberar. Esas las las capas que hay que deconstruir, que fueron construidas, por lo tanto las que hay que deconstruir o deselaborar, deshacer, en el orden opuesto en el que fueron construidas, claro. Y muchos de nosotros lo que intentamos hacer es eso, saltarnos las capas que no nos gustan. Por ejemplo, muchos hombres, la mayor parte no les gusta esto de la capa última, esta de pena, aflicción, ¿no?, que también puede llevar vergüenza, seguramente, ¿no?, muy profunda, muy pegadita, ¿no?, ahí hay muchas cosas así, ¿no? Y la mayoría de las mujeres no les gusta miedo, así que usan todo tipo de técnicas, igual que aquí los hombres, para concreto, para no sentir los miedos, ¿no? Y a resultas de ello, no podemos llegar a lo profundo de todo. Nos lleva mucho más tiempo. Y de hecho mucha gente a resultar de esto abandonan el proceso. Simplemente porque sienten el dolor de no conseguir atravesar las cosas. Y sienten como que esto dura y dura, semanas, meses, años y nada. Y después de un tiempo, nada, se sienten... Vamos a parar un momento a mirar una palabrilla que se me ha olvidado. Y así descansamos un poco. Se sienten eso desalentados, despondent, como se diga más o menos. Y eso, mi sugerencia es eso, si quieres hacerlo tienes que ir a lo básico y sentir estas cosas. Sentir mi ira, pero entendiendo que eso cubre mis adicciones. Así que hay adicciones ahora mismo que no están siendo satisfechas y que necesito
encontrar cuáles son y sentir cuánto las quiero. Fijaos, ¿no? El regalo que es entonces la ira, ¿no? Cómo tenemos que invertir todo nuestros pensamientos usuales, ¿no? Por pararnos en esa ira, respirar, si acaso a lo mejor necesitamos dar algún golpe que no dañe a nada, ni nada, ¿no? Liberar, sentir, decirnos que tenemos que ser honestos, ¿no? Y para poder abrir honestidad hacia las capas de abajo, ¿no? Como un niño pequeño. Entonces, y sentir cuánto desesperadamente necesitábamos esas adicciones. Allí es la zona, esta área de las adicciones es donde nos alimentan los espíritus. O sea, una persona invisible y la gente también en la tierra. La gente en la tierra también alimenta esas adicciones. Alimentan esas adicciones. Y así es como ellos ven cumplidas sus adicciones al alimentar las tuyas. Tú eres una persona maravillosa y entonces así cumplen también su propia adicción. Es una adicción, es un festín de codependencia adictiva. Digamos que es eso. Y lo que necesitamos hacer es ver que cada vez que se nos alimenta de alguna cosa que pensamos que son verdad, que es verdad, y la ponemos en acción, esa cosa, dentro de nuestra adicción, y el resultado final no es muy feliz, necesitamos entender que esto es lo que está sucediendo al principio. Lo que sucedía al principio era que no estás dispuesta a mirar cómo se desarrolla, cómo está en juego, o sea, cómo está funcionando la adicción. Y ahora que sucede ese evento, nos da la capacidad de ver cómo está funcionando la adicción. Saber, constatar que está ahí, entender que está ahí. O sea, lo que yo haría de ti es, por ejemplo, en los 6 meses de vida anterior que has tenido, si fuera tú, retrocedería retrospectivamente por mi vida, me sentaría a escribir todas las adicciones que se vieron satisfechas cuando inicialmente se me dijeron esas cosas que yo pensaba que eran buenas, que se me decían, y escribiría todas ellas y las contemplaría muy seriamente y las sentiría, en vez de a que alguien venga y me diga algo y que yo lo acepte ese algo inmediatamente. Hay mucha gente en la gente hoy y en el mundo espiritual también que están totalmente dispuestos a alimentarte de una gran cantidad de mierda, ¿vale? De bullshit, de crap, de modo que ellos puedan obtener lo que quieren de ti también, ¿vale? Y eso, si tú piensas acerca del mundo en general, cómo está, así es como bastantes, en gran medida es como opera. Y estamos tan acostumbrados a aceptarlo así porque es lo que queremos. Eso es nuestro problema. Y es por eso ahí es por lo que son tan importantes las adicciones. Así que yo te sugeriría que ahí es el enfoque donde debes ponerlo, en las adicciones. Si yo fuera tú, es lo que haría. Y miraría todos los mensajes que tú pensabas que eran buenos y que recibiste durante los últimos 6 meses, y los consideraría bien para mirar a ver qué adicciones alimentaban cada uno de esos mensajes. O sea, qué es lo que te gustaba acerca de cada uno y qué obtenías acerca de cada uno cuando los recibías, esos mensajes particulares, ya sean de espíritus o de gente. Y permítete sentir qué los estaba impulsando dentro de ti, qué es lo que está impulsando dentro de ti. Vamos a poner un momento lo último y parece que vamos a tener
fuerzas para ver el ejemplo complementario que está dentro de un rato. And I would look at what addictions these particular messages fed. What kind of things that you liked about them? What did you get out of them when you received these particular messages, whether they're from spirits or people on earth, doesn't matter. And let yourself feel about what was driving it inside of yourself. That's what I would. O sea, que estaba impulsando ese proceso dentro de ti. Permítete sentir que estaba impulsando ese proceso dentro de ti. If you can go back. Bien, pues ahora vamos ahí a ese punto, en el minuto 1:08:20, donde vamos a ver a un hombre que... Earlier. With the environment? Yes, and Yep. how facing it in some way. I go from A to B and I walk along Está diciendo que cuando hace un trayecto con su coche de punto A a punto B, a road which is about a mile long. And this road que es como una carretera de solo una milla de largo. very problematic for me personally. Es un sitio muy problemático para mí. When cyclists on the odd occasion ride on the pavement, it really pisses me off. Que tiene problemas con los ciclistas. No entiendo muy bien el tipo de problemas, pero no importan para la materia. And also there are a number of occasions when cars drive on the pavement just to Y ahí también hay muchas ocasiones donde creo que dice terneros, o sea, ganado de la zona que invade la carretera, creo que es. half on the pavement, half on the road. Que están The road doesn't have en mitad se ponen parte the de lines on. sus cuerpos ahí a descansar. And this happens regularly. And Y eso sucede regularmente. quite seriously. Yeah. Y se siente ahí seriamente And I'm thinking movidos, le da ira. last week, Y the ya- timing of these two cars that were mounting the pavement was such that they mounted the pavement right next to Near me. you. Yes. So that obviously triggered me even more. O sea, y era como que esto que lo han... creo que es algo así como que esos terneros que se ponían muy cerca, no sé si va andando o va en coche realmente, ahora que lo pienso. Sí que esos... Y que él puede, ahora veremos que él nos dice que puede ir por otra carretera, pero siempre va por esta que le pone más nervioso, que le pone enfadado. Este va a ser el tema. Like I'm that. thinking, well, quite. Oh, totally. And I know it at the time. That's good. Um, So you're observing yourself feeling angry. O sea, tú te observas cómo sientes ira. You can feel the anger coming up. I get caught out by the anger, and Yeah. then say 1 minute later, I'm You able to realise. catch myself. Yeah, And no, that's good. That's good. now I'm thinking that why on earth would I want to? I can take another route from A. O sea, ella piensa que cómo diablos es que pudiendo tomar otra ruta, siempre voy por esa. To B. Why on earth would I want to continue using this road, Yep. which I know just that stretch of road is where these happen, because the other stretches of road that I use, that doesn't happen. Porque él sabe que el único sitio donde suceden esos eventos que le ponen tan enfadado es en esa carretera. Why would I want to continue using this stretch of road to be triggered in my anger when I could take another route which wouldn't trigger me? So Where why this wouldn't what happen. does your anger make you feel? Porque es eso, que ahí, ¿por qué utiliza esa carretera para detonar su ira una y otra vez? Entonces le pregunta a Miller, ¿qué es lo que te hace sentir tu ira? Vamos a ver. I can't connect to this thing underneath. It's just red hot. No puedo conectar con esa cosa que subyace, simplemente eso, me pongo furioso. Rage. Yeah, but it makes you feel some things even as you're describing it. Oh, Sí, pero te hace sentir algunas cosas, incluso ahora que lo has descrito lo vemos. I have an addiction. I like it. Ah, sí, bueno, me gusta, dice él. You I like came it? to a Yes. realization where I Can we really be more wanted. specific of what Sí, de una comprensión de que realmente la quiero, esa cosa, quiero eso. you like about it? Pero ¿por qué la quieres? ¿Qué es lo que quieres ahí? Ah, I might like the abuse that happens to me. es porque me gustaría, o sea, me debería gustar el abuso, el maltrato que me sucedió. Why would you like abuse happening to you? I don't know. O sea, ¿por qué te gustaría, le pregunta Miller, ese maltrato que te sucedió? I just realized it. Yeah, you Why do I like the abuse? Why do we like abuse? O sea, le pregunta así, ¿por qué te gustaría ese maltrato?
Hay unas cuantas razones, porque alguien en el público que no se ha escuchado debe haber dado una razón particular para la persona, a otra persona, pero ahora aquí le dice Miller no, pero bueno, cada uno tiene sus razones, vamos a ver. Bien, hay un sentimiento, el sentimiento que procede de ti, dice Miller, hay un sentimiento dentro, y él dice autodesprecio, y Miller dice no. Isn't there a feeling of injustice that comes up Oh, inside? totally, yes. ¿No sacas un sentimiento de injusticia que viene de ti? O sea, Okay. So when you're Just abused, mention them and o I'll sea, say cuando, yes. yes, okay. sí, o So sea, the cuando, feeling of cuando injustice eres comes up maltratado, Yes. and ahí surge este sentimiento de what does that injusticia. make you feel? ¿Y qué te hace sentir ese sentimiento a su vez? We go down the train. It makes you feel superior. O sea, vamos a ir hacia atrás y eso te hace sentir superior. Y él confirma, el Señor, más eso te hace sentir, mira, ahí hay otra de esas estúpidas personas Yes. que no sé, There's another stupid person doing another stupid thing. haciendo otra cosa estúpida. Ay, Arrogant, superior, all those, yeah. sí, arrogante, superior. Now, so it makes you feel like you can judge them and get away with it. O sea, te hace sentir que puedes juzgarlos y puedes hacerlo y no te pasa nada. Oh, that I'm right and righteous. Y también dice él, puede así conseguir tener la razón, ser el que está en lo correcto, ¿no? Vale, entonces te gusta eso. La ira te da todas esas cosas, ok, vale. There's your addictions. Ahí están tus adicciones, entonces. Your addictions are you want to feel injustice. Tus adicciones son eso, tú quieres sentir injusticia, porque cuando la sientes consigues sentirte superior y, y consigues también sentir que puedes juzgar y consigues sentir que tú estás en lo correcto y ellos no. Y eso significa que subyacente a todo eso, subyacente a las adicciones esas, están tus miedos. Tu miedo a no ser superior, de hecho a ser inferior y a ser juzgado constantemente por otros y a estar en lo incorrecto, a estar equivocado, y tú no quieres sentir eso. Esas son las cosas que tienes miedo, de otra manera si no, pues no crearías esas adicciones. Así que tú preguntas, te preguntabas eso, ¿no? ¿Por qué voy por esa carretera? Bueno, pues porque consigues sentir todas esas cosas cuando vas por ella. Exactamente, dice el hombre. Claro, de otra manera. O sea, es lo que consigues sentir. Claro, si fueras por el otro camino no podrías sentirlo. Ya está. Es por lo que vas. Pero él dice, no quiero ya hacerlo más. O sea, ¿por qué me trato a mí mismo con esta falta de respeto? Pregunta el hombre. ¿Por qué voy por ahí? ¿Por qué quieres ser tan desrespetuoso, digamos, tan irrespetuoso consigo mismo? Bueno, pues le dice Miller, porque quieres sentir eso, claro. Pero es que tengo la elección, fíjate, de elegir y continuamente elegir ir por el otro lado. Es que simplemente es eso, tú aún quieres sentir esos sentimientos. Y hasta que no sientas todos los sentimientos de por qué, todas las razones de por qué quieres sentir eso, hasta que no sientas las razones de por qué, vas a seguir siendo atraído a este sitio, por ese camino que te permite sentir todo eso, las adicciones. ¿Tiene sentido? Él dice sí. O sea que si no afronto estas cosas voy a seguir yendo por esa carretera, dice el hombre. Bueno, pero él dice no, pero ve por esa carretera, pero en vez de sentir la ira, siente la injusticia. Y siente, a ver, ¿qué había en mi infancia? No, él dice que no puede sobrepasar mi ira, dice el hombre.
Bueno, cuando no podemos sobrepasarla es cuando no podemos ir más allá de la ira a las adicciones es porque la ira alimenta estas adicciones. ¿Vale? Si no podemos ir más allá, no es la ira real. Son las adicciones que no están siendo satisfechas. Entonces lo que haces cuando vas por esta carretera es que consigues sentirte como eso, correcto, el que es justo. Consigues juzgar, sentirte superior, ¿vale? Consigues esas cosas. Así que quieres ir por esa carretera, vamos a poner un momento otra vez. Right? You get those things up. So of course you're going to walk down the road, right? Until you realize that these are all addictions covering over. Así que por supuesto, quieres ir por esa carretera hasta que descubras que todas esas adicciones están simplemente encubriendo emociones más profundas donde no te sientes superior. Y necesitas sentir el dolor de eso. Y tampoco te sientes como que seas tú el que tiene la razón. Muchas de las veces te sientes equivocado y de hecho si piensas acerca de tu infancia te hicieron sentir equivocado muchas veces, incluso cuando tenías la razón. ¿Cómo te hacía sentir tu padre? O sea, fijaos, esa pregunta como ya se ha quedado bastante parado el Señor. It's like he killed me, basically. Yeah. Es como que me mataba, básicamente. No sé, metafóricamente, es como que eso. Porque él was and is totally incapable of expressing emotion. Porque era y es totalmente incapaz de expresar emoción, mi padre. He did and continues to fly into rages on a hair trigger, basically. Y él hacía muchos ataques, tenía muchos ataques de rabia muy mentales, digamos, y los sigue teniendo. He never and still doesn't outwardly show his love towards me. O sea, nunca mostró mi amor hacia mí. In fact, Estoy de acuerdo, dice Miller. for the last couple of years, I'm the one that's, through what I've gone through, who's been able to move towards him, to start hugging him and Y de hecho por el trabajo que lleva está haciendo este señor desde hace 2 años, que es capaz ha sido capaz de hacer movimiento hacia su padre, y de ser el de la iniciativa, de abrazarlo, no sé qué, things like that. y cosas así. But it's been complete. I mean, it's like a walking brain. He's a walking Pero él es completamente, es como un cerebro andante, brain with no connection. sin conexión. You know, so the rage that came through and the emotional disconnection and the lack of any kind of demonstrative love, not physically, but you know, vibe-wise. Emotionally, Yeah. Yep. And Es eso, es sin ningún tipo de demostración, ya no física, sino eso, que como que emocionalmente no vibra. he's always felt Vale. superior to you. Él siempre, dice Miller, se ha sentido superior a ti. He's always right, you're always wrong. Él siempre tenía la razón y tú no. Okay. These are things that you will feel as you work your way through your relationship. Estas son las cosas que vas a sentir a medida que trabajes tu relación. But a lot of these things are actually related Pero muchas de esas cosas, tu relación con tu padre creo que dice, pero muchas de esas cosas in terms of how your dad made you feel about yourself and how your dad Emotional disconnection and a lack of any kind of demonstrative love, not physically, but you know, vibe-wise. Emotionally, Yeah. Yep. And he's always felt superior to you. He's always right, you're always wrong. Okay. These are things that you will feel as you work your way through your relationship. But a lot of these things are actually related to your dad. In terms muchas de esas cosas están realmente relacionadas con tu of padre, how your dad made you feel about yourself. en tanto a cómo te hizo sentir sobre ti And how your dad made you feel in terms of whether you in terms of your environment.
y cómo te hizo sentir en relación a tu entorno, o sea, injusticia, todas esas cosas. There's a great emotion that rises in when you consider your father of huge amount of injustice in your Hay mucha emoción cuando piensas sobre tu padre, un gran montón de injusticia, relationship with him. ¿vale? Y él confirma. Other things cause you to want to, instead of feeling Y esas cosas en particular te hacen que en vez de sentir the sadness la tristeza that's in yourself que about está en those ti things, sobre esos you temas, want to overcome your sadness quieres and superar by esa tristeza y esos miedos mediante creating this creando estas adicciones, mediante la creación de estas adicciones. one of the ways you do it. Y esta carretera por la que vas es una de las maneras en que lo consigues, One of the ways you do it, walking down this road. ir por ella. Like I said, Como many dije, of our day-to-day muchos 5-minute actions de nuestras acciones día a día, minuto a minuto, by our avoidance of son certain todas dirigidas por nuestra evitación We were driving in the car, de estas Peter cosas. and Angela driving in the car, and they then asked me some questions afterwards and said, you know, if there's any feedback you want to give us. Íbamos conduciendo en el coche, parece que cuando les traían aquí a hablar con una persona que ahora va a aparecer en cámara, un señor, We'd be happy to receive that. estábamos ahí y el hombre que le hacía de conductor en ese momento para llevar a Mary y a él, suponemos, o al equipo, y no sé si van con alguien para grabar, pues no. Entonces les dice que les dijeran, bueno, algunas cosas que veas así, que nos veas ahora en este trayecto corto que hagamos para corregirnos o cosas. Okay, let's start. Like, and we went shopping together, didn't we? We went Y fueron de compras juntos shopping together as well. también, I just listed 5 or 10 of their addictions y simplemente hizo una lista de 5 o 10 de sus adicciones that I observed in a que space of observó 1 minute. en el espacio de un minuto, And actions that they took as a result of those particular y acciones que emprendieron a resultas addictions. de esas In the face of that, adicciones en un espacio de solo un minuto, if they were aware, they would have seen differently. y que si hubieran sido conscientes, pues hubieran And that visto de is forma the diferente. majority of people. Y ese es el caso de la mayoría de la gente, de nosotros. Do not realize that in their moment by moment, No comprendemos que momento a momento are driven todas las by decisiones specific emotions that try to están dirigidas por estas emociones específicas or que get queremos suprimir o bien obtener. Fijaos, ¿no? Queremos obtener estas emociones para suprimir estas otras, ¿no? Estas son las adicciones emocionales, ¿no? Suprimimos y a la vez obtenemos. Tenemos estas de la máscara, ¿no? Y suprimimos estas. the thing with addictions, we're trying to suppress certain Suprimimos emotions while at the same time ciertas we're emociones mientras a la vez and, queremos otras most of our alimentadas, ¿no? Hacia And nosotros. so, like, we were talking, you don't mind me giving the illustration of driving along. So Pete's driving along the car with us in the car. He's a little bit nervous that we're in Entonces ahora va a poner el ejemplo de él conduciendo, el que les llevaba conduciendo. his car. Estaba un poco nervioso And, o sea, Miller estuvo un poco nervioso en la conducción por lo siguiente. not anymore. Yeah. But at the time when he picked us up from the airport, he was a bit nervous. And O sea, que ya no más, ya se ha acostumbrado, parece, y se ríen por ello, pero ¿qué pasaba? and then with Peter, he's a very sensitive man. So he's very sensitive Peter es un hombre muy sensible, to the emotions of every single person around him. que siente todas las emociones de todo el mundo alrededor. And so what happens was, as he was driving along, if O sea, cuando sucede era que a medida que iba conduciendo, there was a projection from any car driver había una around him, proyección he could feel it. que podía sentir de todos los conductores alrededor en los coches. Automatically respond. Y él respondía automáticamente Accelerator. con el acelerador. Off the accelerator, on the accelerator, slight turn here, slight O sea, apretaba un poquito más, un poquito menos el acelerador, o giraba para un lado, para otro, slight movement away from that person. para apartarse de una persona. Gotta get away. Encontraba un conductor muy airado, pues entonces se dirigía hacia otro lado. Almost every choice he was making O sea, on the casi road todas las elecciones que estaba haciendo en su carretera, en la carretera, estaban dirigidas por la evitación fear of some de su miedo, emotion de alguna emoción de parte de esos conductores en particular. And this is something that we're Y esto es algo que frecuentemente no somos conscientes de ello, most of our life. We're
que estamos en toda nuestra vida, nos pasa esto. Podríamos ser conscientes de cuánta cantidad de nuestra vida está invertida en negar o suprimir las emociones más profundas que nos dirigen. Entonces, cuando Peter se volvió más consciente de eso, comenzó a comprender que cada vez que sentía la necesidad de apretar el acelerador, eso significaba que quería apartarse de la persona detrás de él, en el coche de atrás. Y cuando sentía la necesidad de quitar el pie del acelerador, pues eso, apartarse de la persona de delante, igual que a los lados, etc. Pero si te permites sentir eso, puedes trabajar mucho sobre ti mismo, puedes ver cuáles emociones niegas, suprimes y qué necesitas atravesar trabajando a través de ello. O sea, y es por eso que quiero conectar, dice, con mi sentimiento de injusticia y superioridad cada vez que sucede un evento en particular. Vamos a ver si pillo lo que dice aquí. There's a feeling coming from the person at that side, and if you can allow yourself to feel it, you can work out a lot about yourself. You can work out what emotions you're denying, what emotions you're suppressing, what you need to work your way through. So you're suggesting that I try and connect with my feeling of injustice. O sea, tú sugieres, dice Miller, le pregunta a Miller, que estoy intentando conectar con mi sentimiento de injusticia y superioridad cada vez que una situación en particular sucede. O sea, cada vez que quieres crear injusticia, quieres crearla para demostrarte que eres mejor de lo que... Every time you want to create injustice to prove to yourself that you know better than they do. Quieres probarte a ti mismo que tú sabes más de lo que yo sé. O sea, como le dice al hombre, cada vez que creas que... O sea, que sabes mejor, o sea, que tienes más razón que yo cuando estoy explicando esto de las adicciones, que se refiere a este contexto, es como cada vez que intentamos crear una de estas emociones para no sentirlas profundas, estamos diciendo, no, nosotros sabemos mejor cuál es el esquema de liberación que tiene Dios para nuestra liberación emocional, tan simple que hemos visto también en el caso de la mujer, tan relacionado con ¿verdad? De este esquema tan simple. Estamos diciendo, no, nosotros sabemos cómo hacerlo mejor que esto, ¿no? En ese momento. Ese es el sentimiento que te lleva a la superioridad. Y eso es por lo que prefieres ir por esa carretera, que te hace sentir como que todo es injusto. Entonces te da ese sentimiento de fortaleza, que no eres capaz de sentir esa fortaleza cuando vas por la otra carretera. Pero entonces no estoy, dice el chico, pero ¿qué pasa? Que no estoy afrontando ese sentimiento, ese sentido de injusticia cuando voy por esa carretera en realidad. No, exactamente, no estás. Lo que estás haciendo es entrar en ira. Y la ira te hace sentir fuerte y superior. Te sentir justificado, te hace sentir justificado. Te hace sentir como, el otro es el que está equivocado. Yo estoy en lo correcto. Pero si estoy tan recortado, digamos, tan curtail, se me olvida todo esto. Vamos a ver. Creo que dice esto. O sea, está ahí se ve tan restringido, limitado, reducido por su ira. Well, you're caught up by the anger because
You know, they're the one that's wrong. I'm right. Yeah. But how if I'm so still caught out by the anger, how can I access the sense of Si está así de restringido por la ira, ¿cómo acceder righteousness or injustice? a ese sentido de injusticia o de justedad, de esto de ser el justo, el correcto? So caught out by the anger. Well, you're caught up by the anger because you do not want to feel the opposite, and this is what you need to pray about. So what you have underneath these addictions. O sea, es que no quieres sentir lo opuesto. Vamos a volverlo a poner un momento. So still caught out by the anger, how can I access the sense of righteousness or injustice if I'm so caught out by the anger? Well, you're caught up by the anger because you do not want to feel the opposite, and this is what you need to pray about. So what you have underneath these addictions is the fears that you need to come to terms with. O sea, lo que necesitas sentir es eso, como ya hemos visto, los miedos que están debajo de ellos, aunque no he pillado muy bien lo que dice, que no podrías, no sé si dice que no puedes evitar la ira, creo que ha dicho, pero eso, lo que necesitas es sentir el miedo a no tener la razón, no ser superior, y de hecho, y el miedo a eso, a que tu padre te diga eso, de que no eres superior, etcétera, de que estás equivocado. Y ahí están esos sentimientos. Y realmente quieres tener enfado con tu padre. O sea, y mientras quieras tener ese enfado con tu padre, vas a crear estas cosas. Y si no llegas al punto donde simplemente quieras apenarte, tener tu aflicción, tu pena por lo que hizo tu padre, por lo que hace tu padre, si no haces eso, vas a continuar haciendo esto, creando estas emociones sustitutorias, digamos, de la ira, ¿no? A las que lleva la ira. Bueno, pues este es el ejemplo tan complementario a lo que hemos visto con la primera mujer, ¿no? Bueno, pues eso. Hasta aquí este vídeo que es esta invitación que he hecho al del 13 de julio del 2013, esa sesión de preguntas y respuestas de Londres ahí. Muchas gracias y hasta el siguiente.